tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Octubre es un mes paradigmático en muchos sentidos, particularmente porque un 2 de octubre ocurrió la matanza de Tlatelolco en 1968. Uno de los líderes más emblemáticos del movimiento estudiantil lo fue Marcelino Perelló. Con él tuve oportunidad de conversar el 16 de octubre del 2002, hace 17 años. Lo hicimos en un restaurante de Insurgentes, muy en el estilo de Marcelino Perelló. Me citó a las 11 de la noche, llegamos, incluso nos fumamos un cigarro, nos tomamos por ahí un buen brandy y platicamos largo. Hicimos una entrevista que les vamos a presentar en dos momentos, en dos partes, porque así las presentábamos en aquella etapa de Sin Censura para la televisión de los oaxaqueños. Y en ella, en esta primera parte que les vamos a presentar hoy, Marcelino hace toda una apología de lo que fueron los años 60 en el mundo, los años de las revoluciones en todos los sentidos, en la música, en el arte, cuando surgen los hippies, el tema de la píldora anticonceptiva que vino a ser el abogado litigante del amor, para protegerlo, por supuesto, los grandes movimientos en diferentes países de Latinoamérica, las guerrillas, el Che, en Bolivia, pero Marulanda, en fin, varios otros más, Camilo Torres en Colombia, y de todo ello nos habla y hace toda una conceptualización Marcelino Perelló. Incluso él comenta que por su formación de matemático podía darse el gusto de hacer abstracciones sobre los tiempos y conceptualiza a la década de los 60, que es la década nuestra, como una década que inicia el 1 de enero de 1959 con la entrada de Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Raúl Castro a La Habana, cuando triunfa la Revolución Cubana, y culmina el 11 de septiembre de 1973 cuando Augusto Pinochet le da el golpe de Estado en Chile. Es una entrevista muy interesante, porque también habla de cómo él tiene la visión, o tenía la visión, porque lamentablemente ya Marcelino partió, cómo tenía la visión de lo que fue el movimiento estudiantil de 1968, desde su óptica muy especial de poder con objetividad dibujar aquellos momentos, todo lo que ocurrió en esa etapa. Así que permítanme, sin más preámbulos, les presentamos la primera parte de esta conversación con Marcelino Perelló, ocurrida un 16 de octubre de 2002 en el CEPS, el restaurante CEPS de Insurgentes. Veamos. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Esta noche tenemos un programa muy especial. Hemos invitado a un personaje al que, cuando tuvimos la oportunidad de participar en el movimiento estudiantil de 1968 aquí en Oaxaca, era paradigmático, era uno de los líderes más importantes del movimiento, Marcelino Perelló. Marcelino, qué gusto, bienvenido a Oaxaca. Bienvenido a tu programa, es un placer estar aquí. Y bueno, la verdad es que en aquellos tiempos, estamos hablando de 68, el mundo agitado, el movimiento de Francia, el movimiento de otros países, México, las Olimpiadas, Díaz Ordaz, todo este escenario que se presenta en 1968. ¿Cómo lo vive Marcelino en sus inicios?
Empiezas con una consideración que es fundamental y que desgraciadamente muchos olvidan. A saber, el 68 es un movimiento mundial. Así es. Y cuando digo el 68 también estoy incurriendo en un pequeño error. Los 60s. Lo fundamental de todo aquello es la década. El 68 es un momento culminante en México o en Francia. En otros países el momento culminante se produjo en otros años, antes en Alemania, después en Italia. Pero ha habido un problema de irresponsabilidad histórica al querer reducir lo que sucedió en el mundo durante una década a lo que sucedió una noche en una plaza. En México tenemos una memoria deformada del 68, puesto que todos los reflectores, la atención de la prensa y por lo tanto del público, vivimos en una sociedad en donde la gente piensa lo que la televisión le dice que piense, ¿no? A lo mejor al rato hablamos de la democracia, ¿no? Por supuesto. Pero la televisión dicta, ¿no? La televisión es una dictadora, ¿no? Y esa dictadora impone que si tú le preguntas a un chavo mexicano qué fue el 68, te va a contestar una masacre, una matanza. Y va a olvidar, o ni siquiera lo va a olvidar, porque no se puede olvidar aquello que se ignora, porque ignora el movimiento propiamente dicho. Hay una gran injusticia en eso, porque de los 140 días que dura el movimiento estudiantil popular mexicano de 1968, 140 días exactos, en 139 de ellos los protagonistas fuimos nosotros, los estudiantes. Un solo día, el 2 de octubre, el protagonismo recayó sobre los sicarios, sobre los verdugos, sobre el poder, los represores. Y resulta que en una de esas paradojas de la historia, somos precisamente nosotros, los propios protagonistas o sus herederos, los que insisten en recordar esa fecha negra. Con esto yo no estoy diciendo que tengamos que olvidar el 2 de octubre, Dios me libre, no, pero que hay que ponerlo en su lugar. Y recordar también los momentos festivos, los momentos gloriosos, los momentos exultantes del 68. Aquello fue una fiesta libertaria, de una magnitud absolutamente inédita. Plagada hasta de cierto romanticismo de la época. Plagada de un romanticismo cierto, te contestaría yo, de un romanticismo absoluto. Sí, por romanticismo tú quieres entender la generosidad, la convicción y la entrega a esas convicciones. Sí, por supuesto. Entonces, el 68 debe entenderse en su contexto mundial. Te hablaba de la década. Yo la década de los 60 la fijo desde el 1 de enero de 1959, cuando entran las tropas del movimiento 26 de julio a La Habana, hasta el asesinato de Allende en 73. El 11 de septiembre, así es. Es decir, es una década de 14 años. A los matemáticos se nos permiten esas arbitrariedades. Esos son los 60s, que tienen una personalidad propia, una dinámica específica. Y que además revoluciona no solo en este ámbito, en la música, absolutamente, los Beatles, absolutamente. ¿No? La cultura y la revolución. Todo, en el arte. Así es, la cultura y la revolución se entrelazan, se trenzan. Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda tocado. Se produce una especie de cruda, una resaca durísima, porque la llamada Segunda Guerra Mundial, mal llamada, fue algo más que eso. En particular hubo dos elementos que rebasan el ámbito específico de la guerra. Uno es el exterminio de los judíos por los nazis y el otro son las bombas atómicas de los gringos sobre Hiroshima y Nagasaki, el exterminio de los japoneses por los gringos. Esos dos elementos conmovieron al mundo.
provocaron un trauma incluso en todos aquellos que no lo vivieron de manera directa. Es el caso de México. México no vivió la guerra de manera directa. No existía la televisión, los medios tenían una cobertura mucho menor a la que ahora tienen, pero la población de México, como la del mundo entero, queda absolutamente afectada. Entonces siguen unos años grises, sepia, unos años mates, unos años tristes, que es la segunda parte de la década de los 40 y los años 50. Son duros, crispados, apagados, huraños, hasta que de repente era un mundo en blanco y negro, hasta que de repente irrumpe el color. Yo no sé si tú te acuerdas, pero hasta los 60s la televisión era en blanco y negro, por supuesto. En Oaxaca llegó en 69 la televisión. Sí, allá hacia finales de la década. Todos los teléfonos eran negros, no se podían hacer teléfonos de otro color. La ropa interior de los hombres era toda blanca, ¿no? La primera vez que yo vi a alguien con calzoncillos rojos creí que era puto. Un alto funcionario de la UNAM, por cierto, cuyo nombre por discreción me reservo. Y de repente el color irrumpe. Pero irrumpe no solo en los teléfonos o en la ropa interior masculina, las sábanas tenían que ser blancas, cabrón. ¿Te acuerdas? Sí. Las sábanas eran blancas, no había sábanas de otro color. Y esa irrupción de color se produce no solo en los objetos, se produce en las conciencias. Y eso, como bien decías tú hace un momento, sacude todos los ámbitos del quehacer humano. Son los años de la liberación africana, la descolonización africana, con sus Lumumbas, Nkrumah, Senghor, Neto, ¿no? De la rebelión de los negros en Estados Unidos. Así es, sí señor, tanto en su vertiente dura, la vertiente de Malcolm X y las Panteras Negras, como la versión blanda de Luther King. Es el año de la guerrilla latinoamericana, es la década de la guerrilla latinoamericana. Claro. El Che en Bolivia. Así es, pero no es solo él, es Marighella en Brasil, claro. Es Pedro Torres. Es Torres en Perú, es Marulanda, que todavía anda por ahí echando tiros en Bolivia, es Douglas Bravo en Venezuela, es John Sosa en Guatemala, en fin, esto es mare magnum. Es, sobre todo, ante todo, diría yo, es la guerra de Vietnam. Yo creo que la guerra de Vietnam es el eje maestro en torno al cual gira toda la movilización de los años 60. Y lo usé incluso para definir la década, los años de la Revolución Cubana, ¿no? Otro de los ejes. Y tal como tú bien decías hace un momento, son también los años de una verdadera revolución en las artes, en la música clásica, donde surge la música concreta y todas las formas de música contemporánea, con Stockhausen, Berio, ya en la música popular, es el bossa nova brasileño. Se acostumbra a asociar los años 60 al rock, y eso es un poco discutible. En todo caso, en ese momento no le llamábamos rock. Existía el rock and roll de Elvis Presley y Halley y sus cometas. ¿Te acuerdas? Pero los Beatles o esos no eran exactamente rock, o no se consideraban entonces rock. Claro. No era música bailable, para empezar. Los fresas iban a los bailes, ¿no? Los otros andábamos en otro rollo así. Son los años de las drogas, de la psicodelia, Surgen los hippies. Surge, y eso es importantísimo, porque también en la ciencia se produce una revolución. Surgen los anticonceptivos, que representan una componente de liberación en el amor, ¿no? El poder coger sin condón y sin angustia, ¿no? Conquista, desgraciadamente, echada a perder por estas paradojas crueles de la historia, 20 años después, ¿no? Con el pinche SIDA y todo eso.
Pero es también el año de la conquista del espacio, la guerra entre soviéticos y gringos, la llegada a la luna, que hay quien lo discute, ¿no? Quien dice que pura madre, que nunca llegaron, fue Hollywood, ¿no? Pero en fin, te das cuenta, es de la dimensión, son los años, no lo olvidáramos, de la canción Protesta. Margarita Boucher. Ándale, sí te acuerdas, Margarita. Margarita. Guapísima. Así es. En México. La poesía con los mascarones. Así es. Los folcloristas. Los folcloristas. Así es. Sí, sí, lo tienes muy presente. Pero en el mundo entero. Es Billetti en Uruguay, Los Parra en Chile, Mercedes Sosa. En Europa es interminable el movimiento de la canción francesa con Brassens, con Leo Ferré, con Moustaki, en Cataluña con Jacques, Raymond, Serrat. Hasta en Rusia con Evtushenko. Así es, el movimiento de la poesía. En fin, esos son los 60. Entonces, no sigamos porque no vamos a hablar nunca de México. No vamos a hablar de lo que tenemos que hablar, o de lo que queríamos hablar. Así es. Pero si no, Ese es el contexto. si no inscribimos el 68 mexicano en ese contexto, no lo entendemos. Claro. Eso es fundamental establecerlo. Y bueno, llega el 68, llega en julio, y además las cosas surgen de manera, diré yo, casuística. El pleito entre la ocheterena, la vocacional, se cruza con la conmemoración de el aniversario de la Revolución Cubana, y luego viene, pero yo creo, no sé si estés de acuerdo conmigo, que en todo esto estaba latente. Lo que se necesitaba era... El pretexto. Y ahí estás tú. La pólvora estaba seca. Faltaba la chispa. Yo recuerdo que con mis compas del Partido Comunista, yo era comunista, desde 1965, cuando ingresé a la Juventud Comunista, leíamos los periódicos en mayo, que nos traían las noticias De Francia. fragmentadas del Mayo parisino, ¿no? Y decíamos, óyeme cabrón, ¿para cuándo una cosa así aquí? Dice, no, hombre, espérate sentado, nunca. Y no sabíamos que estábamos a 2 meses escasos del inicio de un movimiento cuya envergadura rebasó con mucho la del Mayo francés, en fin, en algunos de sus aspectos. En otros, tal vez los franceses nos rebasaron, pero en fin, no podíamos imaginarlo. Pero el movimiento estaba ahí. El movimiento tiene una serie de antecedentes que es importante no olvidar, de movilizaciones anteriores. Yo viví de manera muy directa la huelga en la UNAM de 1966. De Chávez. Así es, la que concluyó con la renuncia El rector. con la desgraciada renuncia del rector Ignacio Chávez, porque ahí éramos unos irresponsables, que no sabíamos exactamente lo que hacíamos. Eso, pensándolo años después, con los compas que participaron en ese movimiento, llegamos a la conclusión que muy probablemente fue organizada desde la presidencia de la República. Chávez no era una persona especialmente grata a Díaz Ordaz. Pero en fin, en el 67 hubo la huelga por la Escuela de Agricultura en el Politécnico. Y yo creo que esa es la clave de la magnitud del 68, que fue el primer movimiento en la historia de las movilizaciones populares en México en las que se unen Politécnico y universidad. Cierto. Hasta entonces los politécnicos y los universitarios no nos conocíamos. Para nosotros los universitarios, los politécnicos eran nacos. No, ese término no existía. No entonces. existía, pero es el símil. Eso, los pelados, decíamos. Era el símil. Los polis son los pelados, ¿no? Del norte, el norte de la ciudad. Y para los politécnicos, los universitarios Los de éramos Santa Julia. los pirurris, así es. Tampoco existía el término pirurri. Éramos los popis, los niños popis, ¿no? El sur, los fresas, ¿no? Ese término ya existía, fresas, surgió entonces.
De manera que cuando se produce la primera reunión conjunta de politécnicos y universitarios en un aula de filosofía y letras, la noche del lunes 29 de julio, era una especie de encuentros cercanos de la tercera fase, ¿no? Esa noche se creó el germen de lo que sería el Consejo Nacional de Huelga. Nos pasamos 3 horas discutiendo el orden del día, es decir, discutiendo qué teníamos que discutir. Como buen revolucionario, que se respete. Así es. ¿No? Hay que discutir. Así es, ¿no? Decidir qué es lo que teníamos que decidir. Y cuando estábamos ya llegando a la conclusión del orden del día, llegó la noticia de que el ejército había entrado en la preparatoria 1. San Ildefonso. Así es. Cuando el bazucazo. Así es. Ese es el bazucazo. Así es. Así es. Que es un detonante. Pero ¿de qué manera? Decidimos disolver la reunión, irnos a defender las escuelas o a organizar la resistencia y que nombrar una comisión de 4 o 5 que se pusiera a salvo después de la entrada militar a Ceú. El ejército nunca entró a Ceú, no esa noche. Entró Después. sí, sí. A mediados de septiembre, ¿no? Así es, el 19 de septiembre. Sí. Fecha, hay fechas, ¿no? Que Paradigmáticas. son, sí, como el 11 de septiembre. El 11 de septiembre es mi cumpleaños, por cierto. Además, no eres el primero, ya conozco a alguien. El caso es que los únicos que fueron detenidos esa noche fue la comisión que tenía que ponerse a salvo. Fueron ellos los que al salir de Seúl fueron detenidos por unas patrullas judiciales. Ahí se inicia el movimiento. Ese es el germen del movimiento. El movimiento nace de una provocación. Alguien estaba interesado en armar un desmadre. Alguien del poder. Yo siempre he dicho que en el 68 se producen 2 movimientos simultáneos y paralelos. Uno es el movimiento estudiantil y popular, del que participamos tú y yo y otros muchos miles. La otra fue la lucha por la sucesión presidencial. Ándale. La lucha por la sucesión presidencial, que así como nosotros nos inscribíamos en esta sublevación mundial de la que hablamos hace un rato, la lucha por la sucesión presidencial también se inscribía en un contexto internacional. Estaba el problema cubano, la actitud de los gringos frente a Cuba, la resistencia que México presentaba frente a la agresión gringa contra Cuba, y muy en particular los Juegos Olímpicos. Hay que hablar de los Juegos Olímpicos para entender qué sucedió. Los Juegos Olímpicos de 1968 fueron los primeros que fueron transmitidos a todo el mundo, en vivo. Yo me acuerdo que en el 64 los Juegos Olímpicos fueron en Tokio y que vimos algunas escenas en vivo y recuerdo cómo nos maravillábamos de, ¿estás viendo lo que está pasando en Tokio ahorita? Veías puras mosquitas en la pantalla, pero nos emocionábamos muchísimos. Y fueron los primeros Juegos Olímpicos transmitidos en color. De manera que los Juegos Olímpicos del 68 se convierten en el primer espectáculo televisivo que es utilizado de manera política, que es utilizado por los políticos para incidir sobre el desarrollo de la política mundial. Es la primera vez, esto que ahora es una costumbre cotidiana, en todo se ha iniciado. Y eso fue lo que condicionó que la provocación existiera. Esa tarde del 23 de julio que tú mencionabas, cuando se enfrentan 2 grupos de estudiantes de una escuela politécnica, la Boca 5, resulta que intervienen los granaderos. Eso ya es muy insólito, porque los granaderos no intervenían para cosas, los granaderos eran utilizados para disolver manifestaciones o mítines, pero no para pleitos entre pandillas, hombre. Sí. Yo estudié en una prepa, estábamos muy cerquita ahorita. Yo estudié en una prepa de la Ciudadela, de ese barrio, o sea que conozco bien la dinámica de estas.
intervienen de manera violentísima los granaderos. No solo eso, entran dentro de la Boca 5, golpean a estudiantes que no tenían nada que ver, golpean maestros, incluso se habló de una persona muerta. Al día siguiente se vuelve a producir lo mismo, vuelven a intervenir los granaderos. Y ahí sucede algo muy extraño. A raíz de esos acontecimientos, la FENET, ¿te acuerdas de la FENET? Sí, claro. La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. Eso es, que dirigía un charro, era un sindicato estudiantil charro. Sí, sí. La FENET convoca a una manifestación de protesta en contra de la brutalidad policial. ¿De qué estamos hablando? El Chayo Cebreros, la FENET, en contra de la policía, los patos tirándole a las escopetas. No era concebible. Y resulta que esa manifestación de protesta en contra de la policía es el mismo día que nosotros, los universitarios y también politécnicos de izquierda, organizábamos nuestra manifestación ritual de apoyo a Cuba, 26 de julio. Las dos manifestaciones, pues, se producen a la misma hora, el mismo día. En ese momento no nos cayó el 20, pero la provocación ya estaba montada, ya estaba pensada. Las manifestaciones, los trayectos de las manifestaciones, no debían cruzarse. La nuestra iba, como siempre, de la SCOP, por San Juan de Letrán, hoy Eje Central, hasta el hemiciclo a Juárez. La de los politécnicos iba de la Ciudadela a Santo Tomás. No debían cruzarse. Pero la manifestación politécnica, cuando llega a Sullivan, se desvía hacia el centro, al grito de Zócalo, Zócalo, Zócalo. De manera de que los dos contingentes se encuentran en la Alameda. Yo creo que estaba previsto de que hubiera un enfrentamiento, pero no lo hubo por la experiencia y diligencia de los líderes. Se evitó el enfrentamiento y se hizo un mitin conjunto a favor de Cuba y en contra de la brutalidad policial. Pero a pesar de que no hubo ningún enfrentamiento, ahí carga la policía, con una brutalidad insospechada. Los granaderos se limitaban a dispersar. Aquí impidieron que la gente se dispersara porque llegaron en una operación pinzas por todos lados. En los botes de basura que había sobre la avenida Juárez y la Alameda, habían colocado piedras. ¿Quién? Pregúntalo. Pero con esas piedras los provocadores rompieron las vitrinas de los comercios de lujo que había ahí en la zona, Nieto Regalos, Misraki, no sé. Claro. Y se desata una represión impresionante que lleva a la cárcel mucha gente. Pero esa misma noche son allanados los locales del Partido Comunista y son detenidos algunos compañeros nuestros que estaban lejos del teatro de los acontecimientos. Félix Godet, Arturo Sama, Valdespino, estaban tomando un café en el Café de las Américas, lejos de ahí, y ahí los detuvieron. O sea, la provocación estaba montada. Lo interesante de todo esto es que nosotros caímos en la provocación. Y caímos porque estábamos dispuestos a caer, porque eso es lo que estábamos nosotros pidiendo, que nos dieran un pretexto, que nos dieran un motivo, ese pretexto del que hablabas tú hace un momento. Y nos lo dieron y lo tomamos. Y luego viene lo que tú comentabas hace un momento, aquella reunión donde los únicos que aprenden son a los que tenían que cuidarse, que salvarse. Y luego viene agosto, que creo que es el mes de esta fiesta que tú hablabas. ¿Cómo se logra ya ese momento del movimiento? Ese 1 de agosto, el CNH todavía no estaba constituido. Los 6 puntos de nuestro pliego petitorio no estaban todavía establecidos. El rector protesta de manera muy enérgica por la toma militar de la Prepa 1 y en un gesto simbólico que lo honra, decide izar la bandera mexicana a media asta en Ceú, lo cual era un desafío al gobierno. Absolutamente. Entonces hay una negociación con el rector, te digo, el CNH todavía no estaba constituido como tal, una negociación para realizar la famosa manifestación que saldría de Ceú al Zócalo, ese era el proyecto original. Y que es detenida en Félix Cuevas. Así es. Y ahí es donde yo creo que ya el movimiento tiene una fuerza,
diferente. Así es. Y te pido, porque ya se nos agotó el tiempo de este programa, Todavía no empezamos. todavía no empezamos, que continuemos la próxima semana. ¿Te parece bien? Seguimos. Sí, Seguimos. Compromiso. Dicho y hecho. Amigos, hemos llegado al final de Sin Censura. Ya saben a qué hora es, ya saben qué día es, ya saben en qué canal es. Los quiero mucho. Buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles y seguimos conversando con Marcelino Perellón.